Hay 6 preguntas y tal vez haya más. La primera es de Krishna Chaitanya. Okay. Hare Krishna. Guru Maharaj. My question is, I was hanging out with Kanu Ram the other day, and we were talking about, he brought out that there's rumors of demons in Krishna Lila, the unmanifest pastime, but not really. Hay como cuentos de demonios en el Krishna Lila, pero demonios verdaderos no hay en el Prakata Lila, en el Lila no manifiesto. Y me pregunto si en el Gaura Lila, I guess what as we were talking about, we were thinking, well, in Krishna Lila, there's the intrigue of trying to get Radha and Krishna together. porque en Krishna Lila hay este nivel antes de entrar al Lila eterno, donde hay cuentos de demonios, pero no hay demonios. Y hay algo parecido en el Gaura Lila. Yeah, it's an interesting topic. Sí, es un tema interesante. With regard to the Apakara, the Nitya Lila, the unmanifest Lila Con respecto a la Nitya Lila of Krishna in Braj, de Krishna, then there are different ways of talking about that subject. And hay muchas formas de hablar de este tema. some acharyas have referred to the influence of demons as rumors. Y muchas veces los acharyas Spoken about their han hablado de estos cuentos de demonios, demons like Keshi, for example, por ejemplo, the bull demon, en el caso de Keshi o Arishta, el caballo o el toro, Braj, Prakata manifest, Sanatana que aparecieron en el Lila manifiesto. being there. Sanata Goswami Of course, they're defeated, and Keshi, the horse demon, dice que sí estaban allá dentro de Brajalila, pero someone who gives pony rides, similar to the cow. fueron batidos por Krishna y se quedaron como, por ejemplo, Keshi se quedó como uno de los ponis que le dan, So they become completely tamed, and o sea, se convirtieron en animales mansos y participaron en el lila, así. so I just give that as a contrast from someone saying that they're rumors, another acharya saying that they're there, but Hay algunos acharyas que dicen que solo hay they are in Prakat. cuentos de demonios, otros que dicen que sí están en el lila no manifiesto, pero son devotos. The philosophy on this, that the feelings La filosofía es que el sentimiento, los bhavas que se encuentra en el lila no manifiesto, aprakata, y los sentimientos del prakata lila son los mismos. Cuando uno dice que el prakata y el aprakata lila son los mismos, lo que quiere decir es que los mismos bhavas están presentes en ambos. Lo que prácticamente significa, y la manera de que se habla sobre estas cosas puede ser diferente. Los sentimientos están allá porque hay cuentos de lo que está haciendo, de Kamsa, del peligro que representa Kamsa. and someone else may say, well, it's there, but like I said, Otros podrían decir, no, esos demonios están allá verdaderamente, entirely in the same capacity that he does. pero no funcionan de la misma forma Talking about this, que en el lila manifiesto, o sea que hay maneras diferentes de hablar de la misma forma, de la misma cosa, porque los bhavas son lo mismo. so whatever bhavas we find manifest in the Prakat Lila, which is like a trailer of the movie of the Aprakat Lila, are also there. Lo que se encuentra en un lila es como si fuera How does that apply to ¿cómo se llama? Cuando
antes que estrene una película, bueno, el anuncio que habla de una película, en el lila de Chaitanya Mahaprabhu, en el lila eterno, él no es un sannyasi. Y allí él se expresa completamente como un Vaishnava. Todos sus asociados participan en el Sankirtan, en el Archana, escuchan el Bhagavatam, así como hacemos nosotros diariamente. Pero en el Prakata Lila se ven Jagai Madhai, por ejemplo, y se convirtieron gracias a Chaitanya Nityananda Prabhu. El Chankasi está allá. Makes an effort to stop to ban the Sankirtan. Y el Chankasi trató de parar el Sankirtan, que serían los demonios, entre comillas, del Gaura Lila. El Chankasi se identificó con o Jarasandha o Kansa. Por ejemplo, creo que Kansa. Jagai Madhai con Jai Vijay. Una aparición extra en Gaura Lila de Jai Vijay. O sea, un cuarto nacimiento inesperado después de la maldición de los 4 Kumaras. Esta es la especialidad del Prakata Lila, que lo hace más dulce, más cautivante e íntimo. La pregunta es, pero entonces en el Prakata Lila, ¿hay Kansa, hay Chankasi, hay influencias de este tipo? Jagai Madhai. Y a decirlo todo, la narrativa de Lila, enfocada en el Gaura Lila, tiende a ser bastante corta comparada al Krishna Lila. Tenemos el Govinda Lilamrita, Krishna Bhavanamrita. Son libros de miles de versos sobre el día típico del día de Krishna, el día típico de Krishna, de la vida de Krishna, dividido en 8 secciones, como si paráramos la película de Krishna y la dividiéramos en 8 partes, antes que se fuera para Mathura. Y como si viéramos esta película repetidamente, sin que pase, o sea, quedándonos en el día de Vrindavan. Con respecto al Gaura Lila, los acharyas no comentaron de forma muy detallada, pero el principio sigue aplicando. O sea, exactamente cómo se describiría el hecho, y se congeló todo. No escuché ninguna descripción particular sobre esto, pero sí se habla de, por ejemplo, el miedo y la rabia son razas secundarios. Entonces existen en el Prakata Lila. No que no tienen otras formas de manifestarse, pero el miedo en particular no es tanto miedo a los demonios, sino miedo por Krishna. Se manifiestan a la Prakata Lila, o sea que se preocupan por Krishna. Y lo mismo es verdad por el Gaura Lila.
¿Está bien? Yes, and I think I remember reading something about Krishna Chaitanya dice, sí, creo que leí algo sobre Madre Sachi, getting bruised, preocupada like with kirtan. Would one of those que Chaitanya Mahaprabhu no se hiciera moratones en el kirtan religious, maybe he's getting too much into this Sankirtan? cuando Mahaprabhu se hizo demasiado religioso, empezó a preocuparse que a lo mejor se estaba involucrando demasiado. Guruji dice que durante el Nisha Lila, el Lila nocturno en la casa de Srivas Thakur, Mahaprabhu hacía rasa kirtan toda la noche. Y a veces se caía al suelo. Obviamente, internamente, en el Krishna Lila, partiendo del punto de vista que Chaitanya Mahaprabhu es Krishna, saboreando el amor de las gopis, y entonces los cosméticos de las gopis, la kúnkuma y todo eso, puede que le toque al cuerpo de Krishna y se parezcan moratones. Entonces uno podría verlo así, cuando Sachi ve el cuerpo de Mahaprabhu piensa que son moratones, pero y le dice, bueno, es bueno ser religioso, pero tampoco fanáticos. O sea que hay dos formas de verlo. Desde el punto de vista de la madre parecen moratones, pero desde el punto de vista esotérico, en realidad, él es el kúnkuma, la kúnkuma de los gopis que se le transfiere al cuerpo de Krishna. Bueno, al cuerpo de Mahaprabhu pensando en el amor de las gopis. Kishore tiene una pregunta. Pranams Guru Maharaj. Casi no te oigo. Yo tampoco. Hello. Can't hear anything now. Ahora no se escucha nada. Ahora sí. Okay. In Brihad Bhagavatamrita, En el Brihad Bhagavatamrita, Swarup, he's enters the Leela in the morning. cuando entra where the gopis are en el lila, and he's present hay un momento en que las gopis están bañando a Krishna because he doesn't trust y Krishna le tira su flauta a él porque no confía en las gopis. Me preguntaba a common service for the Priyanarmasaka. si es un servicio común normal para los Priyanarmasakas que protejan a la flauta de Krishna. Guru Maharaj dice, bueno, hay muchos lilas, Venuharana lila, lilas de robo de hurtos de la flauta de Krishna. Krishna Kaviraj, Krishna Das Kaviraj, su versión en Govinda Lilamrita también se ve en el Krishna Bhavanamrita. Rupa Goswami tiene un Venuharana lila en su Vidagdha Madhava. So there are any other poets Y otros poetas también expresaron esto. Y típicamente, en estos lilas, a veces son los gopis que roban las flautas, a veces la flauta por accidente acaba en las manos de los gopis porque Krishna está como perdido en el lila con Radharani y no se da cuenta. Hay muchos de estos lilas. Descripciones poéticas.
the enemy of the gopis. La flauta es el enemigo de las gopis. Causes them to consider giving up the Dharma. Porque la flauta hace de manera que las gopis consideren abandonar el Dharma para él. Object of their ire because he's always tasting Krishna's lips and those Y también están celosas porque la flauta siempre está cerca de los labios de Krishna, lo que debería ser derecho de ellas. Entonces, lo de robarle la flauta es algo muy importante, algo que... Pero con respecto a tu pregunta, en todos los lilas, los narmasakas están presentes y muy involucrados en asistir en todo esto, a Krishna, en devolvérselo. Entonces, sí, Krishna le tira su flauta a Swarupa en el Bhagavatamrita. Y hay porque todavía no se lo han robado, pero como tiene miedo, se lo tira sin que las gopis se den cuenta, y espero que te contestó a la pregunta. Siguiente. So, Ananda? Pranada. Hare Krishna. I have a question about Shraddha. Tengo una pregunta sobre Shraddha. I understand Shraddha is not something of the mind. Tengo entendido que It's some power. Shraddha no es algo del cuerpo, sino del alma. Maharaj describes Sridhar Maharaj describe Purport Prabhupada, and when he's referring así, to Bhaktilata Bija, y Prabhupada, cuando se refiere al Bhaktilata Bij, for bhakti, that dice que el guru for bhakti. da So el I'm gusto wondering if the bija para el Bhakti. is the Se me same as pregunto Shraddha si el Bija, la semilla, es lo mismo que Shraddha, a part of the Swarup Shakti, not y si Shraddha es parte de del Swarup Shakti en el mundo material. I'd like to see that quote of Prabhupada where he says, Me gustaría ver esta situación donde Prabhupada dice que el guru da el gusto. if you could send that to me, that would be good. Si me pudieras enviarla, si pudieras enviármela. Regarding Shraddha Volviendo a Shraddha, and Bija, seed, y el Bija es la semilla, the seed of bhakti la semilla del Bhakti, described a veces se describe of the rati or the bhava, that como la semilla del Bhakti o del Bhava, que este devoto, express itself as. And in Bhakti Rasamrita de la forma que se expresaría este devoto. Swami comments on it, En Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami that, comenta one of his verses in which by uno de los versos bija, donde dice que el Bija, the rati, la semilla del Rati obtain, que uno logrará, es Sadhu Sangha. Y cita un verso del Bhagavatam, speaking about the virtues of sadhu donde el Bhagavatam habla de la virtud del Sadhu Sangha. Lata bija, and he says that it comes from sadhu sangha. So, what do we Entonces get? la semilla del Rati es el Bhaktilata Bij y viene del Sadhu Sangha. We get Shastriya Shraddha, we get Nirguna Shraddha. So there are different types. Nosotros tenemos Shastriya Shraddha y Nirguna Shraddha. Hay muchos tipos y la Gita, el Bhagavad Gita también habla de muchos tipos de fe en los tres modos de la naturaleza material. Y Krishna habla de la fe bajo los tres gunas. En el Uddhava Gita, Krishna habla de la fe en los tres gunas y también de Nirguna Shraddha, o sea, la fe en el Shastra, en las escrituras. Y se congeló todo.
No sé lo que dijo, pero bueno. Y tenemos Nirguna Shraddha. Sridhar Maharaj describía el mundo espiritual como el plano de la fe, el plan de la fe, o no, planetas de fe. Por contraste, a veces decía que el sospecho llevaba a la suspensión. O sea, que una falta de fe hace de forma que uno no pueda hacer progreso. En el Gita, otra vez, cuando se habla de tipos diferentes de fe, Krishna dice que una persona es su propia fe. La fe es el principio animante en la vida. Entonces, la fe nirguna, si esa fe está inhibida por la duda, si hay hesitación, hay suspensión, sospecho lleva a suspensión. Volviendo a la idea de que hay planetas de fe, entonces hay planetas de duda y sin duda que los hay. O sea, sería el universo material. La conciencia está cubierta de materia, entonces hay duda, se duda a sí misma. La gente duda su propia beatitud, lo que nunca entendí, pero bueno. El hecho que uno exista y de forma trascendiente a cualquier adquisición material, pero bueno, si hay planetas de fe, en esos planetas todo está animado, todo se mueve, no hay hesitación, todo fluye del corazón. Cuando estamos en casa, no tenemos dudas. Cuando estamos en la casa de los vecinos o en una tienda, en otro país, leemos las etiquetas de todo. En casa, no hay casa, no hay duda. Y brindaban en la casa del corazón. Y para volver a casa, hay que conocer a alguien que conozca la vía, el camino para casa. Y esta persona tiene que tener ninguna shraddha, está animado por esta fe, más allá de los gunas. En un sentido, se diría que uno avanza en el bhakti conforme se desarrolla su bhakti, conforme se vaya desarrollando su bhakti. Su shraddha, perdón. Porque así haciendo se desarrolla también su capacidad de entender las escrituras y las implicaciones. Y filosóficamente uno aterrizaría siempre de pie. Entonces, sí, Shraddha, como se define en el Bhakti, es el principio, y así como se manifiesta en el corazón de uno, le califica a alguien para ponerse en el sendero del Bhakti. La diferencia, por ejemplo, entre Bhakti, Jnana y Yoga, hay diferentes escuelas de conseguimiento trascendental y requieren diferentes cosas más allá que la fe. Mientras en el Bhakti puede faltar cualquier otra cosa, pero mientras haya fe, ese es el poder del Bhakti, porque está por su naturaleza, es por su naturaleza nirguna. Entonces sí, hay una diferencia entre lo que es una creencia
que es más una función de la mente, y fe. And so, yes, it's satsang is a sharing. Sadhusanga es compartir la fe de uno. Dicho eso, si Jiva Goswami dice, como dije antes, que Sadhusanga es la semilla de Rati y que primeramente se manifiesta como Nirguna Shraddha. Yes. So Nirgun Shraddha relates to Bueno, se quedó la frase a mitad. part of the internal energy then? When it's Nirguna- Entonces, si Shraddha es parte del Bhakti, es parte de la energía interna. Sí, Nirguna quiere decir interno. Nirguna quiere decir que no pertenece a este mundo, entonces del otro mundo. Y lo que funciona allá es el Krishna Swarup Shakti. you said how Y es interesante ese pranada. devotees it seems like all devotees do have some experience Parece que todos devotos tienen experiencias how that Shraddha is giving them de cómo este Shraddha les da don't trust gusto it and en conciencia de Krishna, pero no confían en su propia I don't know beatitud, no le creen. Sí, la experiencia de ellos puede ser limitada, puede ser relativa a la buena asociación que tengan, fuera de la cual esta es la naturaleza del jiva, se adapta, adaptabilidad. Entonces, mientras esté en buena asociación, se alimenta esta felicidad, pero cuando está fuera cuando está en mala compañía, no la tiene. Entonces, el secreto es estar en buena compañía al punto de ser nosotros mismos capaces de influenciar a otros. Shraddha. Y la fe en el bhakti se podría llamar Nirguna Shraddha, dice Pranada. Guru Maharaj dice, bueno, hay una fe lógica, o sea, mundana, entonces hay una idea mundana de Dios, de la fe en Dios, que no está conectada con la revelación, lo que dice Arjuna en el Bhagavad Gita, capítulo 16 o 17. Lo que dice Krishna al final So faith should be es que la fe debería derivar de los Shastra. Si es independiente de la escritura y está bajo los gunas, no vamos a lograr el mismo fruto. Entonces, si hay una Shraddha lógica, fe mundana, un sentido genérico de creer en Dios y en la fe en Dios. O sea, todo el mundo tiene un sentido de Dios. Hay libros como Conversaciones con Dios, que están locos, lo con que sale la gente, lo que el autor piensa haber oído de la conversación con Dios. ¿Esto qué es Bhakti? ¿Es Bhakti eso? No, en verdad, en realidad no. No como lo definimos nosotros, es una fe mundana. Fe en Dios influenciada por los gunas. Yes, thank you. Can I just a question? Gracias, tengo otra pregunta. Opened up today. You said that you're learning how to make flower beds. Yeah. Dijiste que estabas aprendiendo a hacer camas de flores. ¿Es para el jardín? ¿Son camas para acostarse o es una estructura para el jardín? No, son camas para acostarse. O sea, para poner a Krishna en una cama de flores. Sí, sí, una cama de flores para Krishna. Bueno, ¿me sigues?
Se perdió para nada. too. Sí, sí, te sigo. Yeah. Okay. So the next question is from Martin, and I think that that one's in the chat. It needs to be translated. Ok. Okay. Who's our translator today? Sean? You don't see it? I wonder if, No, sorry, I don't know. I sent it privately. oh, I see it for everyone. Oh, okay. Oh, okay. So I'll just read it because it is in. Bueno, Okay. voy a traducir So the question is, la pregunta de I've heard that each deck Martín. has Oí a que position to fill. cada semidios tiene una posición que llenar. Por ejemplo, Indra no es el mismo en cada planeta o universo. ¿Puedes decir algunas palabras sobre la esencia de los semidioses? Well, the idea is that La idea es que our body and mind nuestro cuerpo, nuestras mentes microcosm of the macrocosm. son el microcosmo del macrocosmo que es la naturaleza material. Functions of our Entonces, las funciones de nuestros cuerpos, por ejemplo, los sentidos, dependen macrocosm. So for us to see, del macrocosmo. dependent on light. Para que podamos ver, dependemos de la luz. So for our aura, some animals can, but that's another thing. So our Algunos animales pueden, pero es otra cosa. Nuestros ojos dependen del sol. and speaking is dependent upon wind and so on. La capacidad de hablar depende del aire, del viento, de que haya aire. In La idea de base the Hindu conception en la concepción hindú is that del mundo we live with es que deberíamos vivir con gratitud understand that the function of our y a entender que las funciones de nuestros sentidos is a dependent function. dependen We're not independent. y no somos We want independientes, no podemos hacer lo que queramos con nuestros sentidos. think like that. There will be Y si pensamos así, consequences because we will be living hará consecuencias, without gratitude porque viviríamos sin gratitud and separating ourselves mentally, distancing ourselves from nature that y materially si nos separamos de la naturaleza. So this is a very interesting concept because there's a Es un concepto muy interesante porque understanding the extent to which our body se nos pide que entendamos hasta qué punto nuestra identificación material es una parte intrínseca de la naturaleza material. Y en la medida en que lo entendemos y procedemos con gratitud, la naturaleza comparte sus secretos con nosotros. El secreto más importante es que la naturaleza tiene un alma y este alma somos nosotros, el conjunto de todos los jivas. Entonces, conforme nos integremos con la naturaleza de la forma que estoy hablando, vamos a descubrir que de hecho no somos parte de la naturaleza. Nosotros somos el alma en esta caja de naturaleza, de energía material. Entonces, de un lado, nos alejamos de la idea de que no somos materia. De otro lado, hay esta idea de que sí somos parte de la naturaleza. Y hay que vivir con gratitud. El Surya Namaskar que se hace cada mañana. Saludo al sol. Y vemos a los ríos como diosas. Sin agua no podemos vivir. Podría decir que estos dioses, poética del mundo, para ver el mundo con gratitud y a lo mejor
llegar a una visión que uno no tendría de otra forma. Thing, because it leads ultimately to understanding the Atma. So Dharma Jignasu, inquiring into Dharma, which is all about this life of gratitude, leads to Brahma Jignasu, inquiring into the nature of the consciousness, and Rasa Jignasu. La curiosidad sobre el Atma y al final Rasa Jigyasa nos lleva a preguntar sobre la naturaleza de raza. Entonces, estas realidades, esas correspondencias con los fenómenos de la naturaleza y personificados como Indra, Brahma, etc., son como Daivanetrena, son asientos divinamente empoderados, son cargas, son de hecho manifestaciones parciales de Dios mismo. Dios es el controlador. La gente dice, si Dios fuera... Y se congeló. Si Dios controlara, no sé lo que dijo. Si el sol no surgiera en la mañana, sería un problema. Nosotros tenemos una media fantasía de controlar al sol un día a través de la ciencia y todas estas tonterías y, bueno, suerte. Es como la inteligencia artificial. La gente piensa, ese es el rumbo, pero también nuestra inteligencia es artificial. Nosotros somos autómatas animados por la conciencia. Entonces, en realidad es conciencia que se replica a sí misma, porque la inteligencia artificial en su raíz tiene un programador, lo que es un ser consciente. Pero bueno, en el caso de la inteligencia artificial, si vista en términos de la meta, si uno quisiera tocar la luna y se subiera a un árbol, ¿de cuánto se ha acercado a la luna? O sea, le reíamos. O sea, la meta de la inteligencia artificial, o sea, de crear seres humanos con sentidos. But if you could, Pero si pudieran, you haven't done anything that's hasn't already been done by somebody that you haven't met yet. But if you could, then those robots would start wondering, is there estos God? autómatas, ellos mismos acabarían pensando y preguntándose, ¿es que hay un Dios? O sea, se pondrían las mismas preguntas de cualquier ser consciente. Wait a minute, we created you in the lab. That doesn't matter. Y el autómata diría, sí, estoy seguro que hay un Dios. Y los humanos dirán, pero un segundo, te creamos nosotros en el laboratorio. El autómata diría, no importa, yo siento que hay un Dios. Pero bueno, es un punto secundario, pero sí son unas ideas que quise compartir sobre los dioses y las diosas. Espero que te ayude. I think maybe I got it. I got Martin's question mixed up with Raj Pari's question. Yeah, it is.
for trees is mentioned together with Tulsi and the cows. Also in Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 17, Sri Gauranga goes through the Jarikanda forest and gives his mercy to animals. My question is it correct to think of service to the animals, plants, rivers, etc., as extensions of this anga of bhakti and as parts of the mission of Mahaprabhu? Is it possible that you could share some words that help me integrate this affinity I have for nature and its creatures with my bhakti practice? So I'm going to translate it. Mhm. I mean, read it in Spanish. If you can repeat it in English, please. La Okay, yeah. pregunta de Brajahari es: he notado en mi persona cierta afinidad por Bhumi Mata, Madre Tierra y sus criaturas. En Bhakti Rasamrita Sindhu y como parte de los sangas del Bhakti se menciona la adoración, respeto y la contemplación a algunos árboles, a Tulsi y a la vaca. También en Chaitanya Charitamrita Sri Gauranga pasa por Jarikanda y da su misericordia a los animales. Mi pregunta ¿es correcto pensar de servicio a animales, plantas, ríos, etcétera, como extensiones de este anga del Bhakti y como parte de la misión de Mahaprabhu? ¿Es posible que pueda, por favor, compartir algunas palabras que me ayuden a integrar de forma favorable esta afinidad relativa con las prácticas del Bhakti? So on and so forth. So is there some way that the devotee asks that he or she can integrate his or her affinity for nature, which happens to be strong, with bhakti? Extend the idea of, caring for cows to, for example, Entonces, podemos extender la idea del seva a las vacas, a cuidar a todos los animales. Lo que puede decir para ayudar esta afinidad. Sí, bueno, hablé un poquito sobre eso en la respuesta a la pregunta anterior. Y pienso que en la sociedad industrial en la que vivimos, el problema es que los seres humanos están separados de la naturaleza, comparado a una cultura más agraria. Y ha causado un tipo de ansiedad. Gracias a la ayuda de Descartes, que nos dijo que somos diferentes de la naturaleza, esto fue el principio de toda la crisis ambiental. Y es en larga parte, buena parte de la crisis psicológica que estamos teniendo en estos días. Es importante quedarnos parados en un terreno material, o sea, tenemos que expandirnos nuestra conciencia de forma horizontal, cultivando nuestra afinidad para la naturaleza material y cuidarla, etcétera, cuidar a los animales. Es bueno. Bhaktivinoda Thakur dice que la esencia del Dharma es Krishna Nama, Jivadaya. Jivadaya, Krishnanam Sarvadharma Sar. La esencia de Krishna Dharma es Krishna Nama y Jivadaya, ser gentiles, ser buenos con todas las criaturas. Esta es también el énfasis del budismo. No es que somos budistas, pero tampoco hay aspectos del budismo que rechazamos. Lo de ser compasivos hacia toda criatura es bueno, como dice Bhaktivinoda Thakur. Claro, hay animales que son más domésticos, como la vaca, que le da mucho a la sociedad humana. Los sacamos de lo salvaje y los domesticamos.
Y ellas mismas domesticaron a nosotros porque nos quitaron de la casa a la agricultura y nos llevaron a la agricultura. Hay otros animales que son más salvajes. En nuestros ashrams, como en Madhuban o aquí, tratamos de facilitar los animales salvajes también. Aquí hay ciervos que comen juntos con las vacas de los mismos baldes, digamos, contenedores, a veces. Bueno, dicho eso, podría decir también que usted puede ver su afinidad. Pueden tomar ventaja de los Goswamis porque en sus escritos hay muchas descripciones de cada flor, cada árbol de Vrindavan. Porque claro, ellos lo ven de forma poética porque les recuerda de Krishna en su lila. Por ejemplo, ven un ave chacora. ¿Cuál es la chacora que vive de gotas de lluvia? No, de hecho es el Chartaka. Hay otras aves que solo quieren tomar comida de Krishna. Bueno, el punto es que ellos veían al mundo material de una forma que les recordaba de Krishna. Pero, sin embargo, lo conocían mucho, estaban muy conectados con el mundo, con la naturaleza y muy respetuosos hacia el ambiente de Vrindavan, de la foresta. Y le da más importancia a la foresta de Vrindavan que a la aldea de Vrindavan. Esto comparado a lo desconectados que están las ciudades de hoy día con la naturaleza. Bueno, esos son unos pensamientos sobre esto. Algún aspecto, cualquier aspecto de la naturaleza. Bueno, también hay aspectos poderosos de la naturaleza que hasta Krishna se identifica con ellos. Entre las montañas soy el Himalaya, entre los cuerpos de agua soy el océano. Aquí en California tenemos ¿cómo se llama? Sequoia. En el capítulo 10 del Gita, se podría muy bien decir que entre los árboles, Krishna es el sequoia. Son árboles majestuosos de como cientos de años. You get a slight, epiphany that I'm not in the center here. Y exponiéndonos a la naturaleza, estamos más conscientes de que yo no soy el centro, exponiéndonos a la majestuosidad de la naturaleza. Si yo fuera a la cuesta que está aquí, es muy dramático ver la vastedad del océano y uno se queda como, ay, qué grande y qué pequeño soy yo en comparación. Cualquier manifestación poderosa de la naturaleza es una vibhuti, una expresión de lo infinito que se manifiesta de forma finita y que tiene algo de la cualidad de lo infinito que representa de forma finita para que los humanos tengan una epifanía de que hay algo más grande, hay un misterio. ¿Qué es lo que hay más allá del océano? O sea, nos hace pensar, aún conociendo por la geografía, que al otro lado del Pacífico hay una isla y todo eso. Sin embargo, al ver el océano tan vasto, quedamos como, ¿qué es lo que hay en el fondo, en el fondo del océano? ¿Qué es lo que hay más allá? O sea, nos hace pensar de forma más
hacia lo infinito. Entonces, la familiaridad con la naturaleza nos ayuda a sacarnos del centro, por decirlo así, donde nos enfocamos debido a nuestro condicionamiento material. Estas son unas ideas sobre los devotos amantes de la naturaleza, lo que deberíamos ser. Y como estaba diciendo, la naturaleza es una Shakti de Bhagavan. Si nosotros tomáramos cualquier característica de la naturaleza y la adoráramos en cuanto Shakti de Bhagavan, haríamos progreso en Bhakti. Si hiciéramos esta conexión conceptual. Nosotros tendemos a adorar la forma de Bhagavan en cuanto a Sri Krishna, pero podríamos tener la misma actitud de adoración hacia cualquier Shakti de Bhagavan y, como dije, cualquier característica de la naturaleza. Siempre que nos recuerde de Bhagavan, nos ayudaría a hacer progreso de la misma forma. Veo que hay muchas más preguntas largas. No sé si vamos a tener tiempo para ellas. I mean, it seems like there's 4 more. Yeah. One says, how, Rupa Manohar, how a disciple should see the opinion of the spiritual leaders, gurus, about some aspects of health, vaccine, science, politics, etc. Hay una pregunta sobre cómo deberíamos ver, Rupa Manohar pregunta, ¿cómo deberíamos ver las vacunas, la política, etcétera? El gurú no es un político, no es un doctor, un médico, no es un científico. Y estos ámbitos, la medicina, la ciencia, cuál es la naturaleza del mundo externo, la política, etcétera, están llenas de relatividad. Lo que es saludable hoy es malo para nosotros mañana muchas veces. Hasta en el mismo día hay tantas opiniones diferentes. El gurú es primariamente, así como es el Shastra, para decirnos lo que no descubriríamos de otra forma. Con el ejercicio de nuestros sentidos y mente e intelecto no podríamos conocer el Krishna Lila. El Shastra es para decirnos esto y el Guru es para explicar esto. Ahora, en el contexto de explicarnos estas cosas, las escrituras o el Guru podría tomar ejemplos de la ciencia, de la política, de la psicología, que a la hora de hablar de esas cosas ayudan a llevar este mensaje trascendental. O sea que el mensaje esencial no es relativo, otras cosas son relativas. Por ejemplo, el hecho que el mundo está en constante cambiamiento. Nosotros vivimos en un mundo que sigue cambiando. Los seres humanos eran diferentes antes. Y deberíamos enfocarnos en lo que es esencial. Para esto está el gurú. Él o ella puede sacar ejemplos de cosas de este tipo para hacer puntos más esenciales y hasta puede tener su propia opinión. Lo que es bueno para la salud. Y se congeló. Y esas cosas no son absolutas. Y esto es para contestar a esa pregunta. No. O sea, yo estoy aquí hablando. Ana Purna pregunta si se fue el audio, pero no sé, dígame. There's 3 more questions, one from Eric and 2 in Spanish in the chat.
Well, yeah, I answered that one. I see one from Jivesh in Argentina and one from Mahatma Das in Chile. Hmm. Okay, let's try Jivesh's. Looks. What does he say? Jivesh. Okay. Pranams Maharaj. From the West, we got the information that the swastika and the concept of the Aryan race. Okay, in the West, we have this concept of the swastika and the Aryan race through the Nazis. Can you please explain to us what the swastika and the concept of Aryanism are seen, how they're seen in the Vedas, and what teaching can we get from this deviation of Hitler? So the question is Jivesh pregunta, que dice que en Occidente tenemos la información de la swastika y el concepto de la raza aria por el movimiento nazi. ¿Puede por favor explicarnos qué representa la swastika como el concepto ario según los Vedas y qué enseñanza podemos sustraer de esta desviación interpretativa de Hitler? well, obviously there were problems with the bigotry of the Nazis and so forth. Bueno, claro que había problemas con los nazis. Una de las campañas más crueles del mundo, en el mundo, lo que hicieron. Y esto no es algo que vemos en la concepción de los arios en la India. Pero se dice que los arios son, la palabra aria se refiere a uno que sigue las escrituras, o sea, son trascendentalistas en última instancia. Mientras ven diferencias desde el punto de vista material entre la gente, algunos más influenciados por Rajas, Tamas, Sattva, ven una igualdad entre todos seres. Y la idea aria es que hay que moverse hacia el progreso de la humanidad, hacia una meta espiritual. O sea, es una distorsión total lo que hicieron los nazis. Y se congeló todo. La esvástica es un símbolo auspicioso en la India y los nazis hicieron de este símbolo algo muy inauspicioso. Arjuna era un ario. En algún punto del Gita, Krishna le dice que está hablando como un non-arya, un anarya, porque eres un ario, pero no hablas como si fueras, porque los arios no hablan así, no piensan así, porque ellos piensan que todo el mundo es igual desde el punto de vista espiritual. Y hay que comportarnos de forma que el potencial de cada ser viviente, ser vivo, se pueda realizar. Ok, hay otra de Chile, a ver si se puede contestar de forma rápida. Yeah, Mahatma. I see the one from Mahatma. Okay, so Sri Jiva Goswami explained in his writings that that each of the different circumstances linked with the divine pastimes have their fixed existence and localized existence.
And this way, they can be meditated upon through specific mantras. Trying to understand this declaration, Srila Bhaktivinoda Thakur comments in the meaning of Brahma Sanghita in shloka number 3, in the comments about the fifth essence, that revelation to conditioned souls in the unmanifest Leela of Goloka is of two types. Through worship via mantra, mantropasanamayi, and pure spontaneity, swarasiki. Can you please give us more clarity on these mantras that reveal the Leelas, the unmanifest Leelas? Okay, so I'm going to read it. Question, I'll speak in English. Atma Is- dice de Chile, Jiva Goswami ha explicado en sus escritos que cualquiera de las distintas ubicaciones y circunstancias asociadas a los pasatiempos divinos tienen su existencia fija localizada y así pueden ser meditados por medio de mantras específicos. Tratando de entender esta declaración, Srila Bhaktivinoda Thakur comenta en su significado el Brahma Sanghita del shloka número 3, en la quinta esencia, que la revelación a las almas condicionadas del lila no manifiesto de Goloka es de dos tipos: a través de la adoración mediante el mantra y pura espontaneidad. ¿Podría aclarar más sobre los mantras que revelan los lilas no manifiestos? Como dice, lo que Jiva Goswami dice es que hay algunos mantras que describen a Krishna como en... Yes. Okay. If you take a frame, Que hay un marco, digamos, se pone en un marco una escena del Krishna Lila. Digamos que congelamos un momento del Krishna Lila y encontramos en el Bhagavatam un verso que lo describe. Y Jiva Goswami se refiere a un verso en el Gopal Tapani Upanishad, donde describe la unión de Krishna. El Brahma Sanghita mismo está lleno de versos que describen a Krishna. Y congelando el lila en un cierto marco. Lo que Jiva Goswami está diciendo es que meditando en estos versos, que son un marco, una foto, en su tiempo, foto tras foto, se va a convertir en una película en nuestro corazón. Entonces, adorando a través del mantra, mantropasana, pasana quiere decir adoración. A través de la adoración con mantra también se puede entrar internamente en este marco. Lo sabemos de forma teórica, pero un día vamos a tener esta experiencia de que cada foto se va a poner en movimiento y se convierte en una película del lila en nuestro corazón. Esto es básicamente lo que está diciendo. Etcétera. Verso de la Brahma Sanghita. Es una descripción. Esta es una, por ejemplo. Hay muchas. Respuesta corta porque no pasamos del tiempo. Gracias por estar conmigo. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Gaur Premanande. Haribol. Guru Maharaj ki jai. So I'm gonna do O sea que no se dice